Nadie debería haberla visto, y menos en un lugar como ese. El bar del viejo Pete no se parecía en nada a lo que solía ser esa noche. No había hombres borrachos desplomados sobre las mesas, ni música country barata saliendo de un altavoz roto. En su lugar, la sala estaba llena de trajes caros, zapatos lustrados y los ojos agudos e inexpresivos de hombres que nunca querrías encontrarte en un callejón oscuro. Había seguridad por todas partes. El aire estaba cargado de humo de puros y poder. Josie Brennan no pertenecía a ese lugar. Era solo una camarera, una mujer de 27 años con tacones gastados. Su cabello castaño oscuro estaba recogido deprisa, y sus ojos cargaban el agotamiento de alguien acostumbrada a los golpes de la vida. Alguien que siempre se obligaba a levantarse de nuevo. Huérfana desde joven, criada en hogares temporales que nunca quisieron quedársela. La devolvieron 6 veces antes de que cumpliera 14 años. La frase que la había atormentado durante 13 años todavía resonaba en su mente cada noche. Nadie quiere quedarse contigo. Y tal vez tenían razón, porque esa noche, en una habitación llena de hombres poderosos, Josie seguía siendo invisible. Se movía de mesa en mesa, sirviendo bebidas, recibiendo miradas que la atravesaban como si fuera aire. No se quejaba, estaba acostumbrada. Ser invisible era una habilidad de supervivencia que la vida le había enseñado desde muy temprano. Hasta que escuchó a un niño llorar. No era un llanto fuerte. Era el tipo de llanto que solo reconocería a alguien que ha llorado a solas en la oscuridad. Reprimido, tragado. El sonido de un niño mordiéndose el labio para no hacer ruido. Josie dejó de caminar. El sonido venía del pasillo trasero, el lugar que nadie se molestaba en notar. El instinto la empujó hacia adelante. No el instinto de una camarera, sino el de una niña que una vez lloró de la misma manera y nadie vino a buscarla. Abrió la puerta del cuarto trasero. Su corazón se hizo pedazos donde estaba. 2 niños, un niño y una niña, de unos 6 años, acurrucados en un viejo sofá en una habitación oscura. La niña lloraba sin hacer ruido, con los ojos rojos e hinchados, sus pequeñas manos aferradas a la camisa de su hermano. El niño la abrazaba, tratando de parecer valiente, aunque sus labios temblaban en pequeñas oleadas. Había un moretón en la rodilla de la niña, la piel raspada y todavía sangrando. Josie se arrodilló. «Oigan, ¿están bien los dos?» El niño la miró con cautela, puro instinto de autoprotección. Pero la niña levantó la cara, con sus grandes ojos húmedos mirando directamente a Josie. Entonces, de repente, sin decir una palabra, extendió sus pequeños brazos y rodeó a Josie. Josie se quedó helada. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto tiempo desde que alguien la había abrazado así? Esos pequeños brazos eran débiles, frágiles, pero se aferraban a ella como si fuera lo único seguro que quedaba en el mundo. Josie la abrazó suavemente. En silencio, tomó un paño, lo humedeció, limpió el raspón en la rodilla de la niña y sopló suavemente sobre la herida. La niña la observaba con los ojos muy abiertos, como si nadie hubiera hecho eso por ella antes. El niño observaba lentamente, el cansancio en su mirada se desvanecía. Se apoyó ligeramente en Josie. «Mi hermana tiene miedo de este lugar. Hay demasiado ruido», susurró. Josie sonrió. «Entonces me sentaré aquí con ustedes dos». Se sentó en el suelo frío, acercó a los niños y comenzó a contar una historia con la voz más suave que tenía. Pasaron 15 minutos. La niña dejó de llorar. Luego se rió. Por primera vez esa noche, la habitación oscura se llenó con el sonido de la risa. Entonces la puerta se abrió. Un hombre alto apareció primero, su rostro duro como una piedra. Un guardaespaldas, pero detrás de él, entrando lenta y silenciosamente, había una presencia que pareció drenar el oxígeno de la habitación en el momento en que entró. Josie levantó la vista y se encontró mirando los ojos más fríos que había visto en su vida. Alto, imponente, con rasgos tallados en granito, desprovisto incluso de un destello de emoción. Un traje negro ajustado a su cuerpo, un reloj en su muñeca que valía más que todo lo que Josie poseía junto. Pero no fue la ropa ni el reloj lo que le quitó el aliento. Fueron sus ojos. Esos ojos se fijaron en ella mientras sostenía a sus hijos, y no había nada en ellos que pudiera leer.
Ni ira, ni sorpresa, solo un control absoluto. Una frialdad tan completa que la hizo sentir como si estuviera al borde de un acantilado. El niño se levantó de un salto y corrió hacia él. «Papi». La niña todavía se aferraba a la mano de Josie. No la soltaba. Este era Cade Ashford, el jefe de la mafia más poderoso del Medio Oeste. El hombre que controlaba la mitad del bajo mundo de Chicago. El hombre ante el cual cientos en la otra habitación inclinaban la cabeza. Y Josie Brennan, una camarera de bar sin un centavo, acababa de tener a su hija en brazos durante 15 minutos sin saberlo. Un escalofrío recorrió su espalda. Pero lo que la hizo temblar no fue su mirada gélida, fue lo que sucedió después. Porque la niña que, como Josie descubriría más tarde, no había permitido que nadie, excepto su padre y su hermano, la tocara durante 3 años. La niña que había estado en silencio como una sombra, que no hablaba con extraños, no los miraba, no confiaba en ellos, estaba agarrando la mano de Josie frente a su padre y se negaba a soltarla. Cade Ashford miró la mano de su hija. Luego miró a Josie, y en esos ojos de hielo, por primera vez, algo se fracturó. ¿Qué sucede cuando dos niños eligen accidentalmente a la única persona que su padre nunca se ha atrevido a buscar? No te vayas. Porque esta noche, en un bar destartalado en el corazón de Chicago, el destino acaba de comenzar a reescribir la vida de una niña huérfana. Y todo está a punto de volverse más intenso que cualquier cosa que haya imaginado. Si esta historia ha tocado tu corazón, presiona me gusta para que más personas puedan escucharla. Comparte este video con alguien que creas que merece ser amado y suscríbete al canal ahora, porque la próxima historia podría cambiar todo lo que crees sobre el amor y el destino. La habitación se volvió pesada y sofocante en el momento en que ese hombre entró. No porque dijera algo, sino porque su sola presencia tenía suficiente peso como para presionar todo a su alrededor. Cade Ashford estaba a 3 pasos de Josie. Sin embargo, ella sentía como si estuviera directamente frente a ella, tan cerca que podía oír los latidos de su propio corazón retumbando salvajemente en su pecho. Hendrik estaba detrás de él, con los brazos cruzados sobre el pecho, sus ojos fijos en Josie como si fuera una amenaza que necesitaba ser manejada. Josie tragó saliva. Sabía que debía levantarse, disculparse e irse rápidamente. Pero la pequeña mano de Bay todavía estaba envuelta alrededor de su dedo, cálida, temblorosa, aferrándose. No podía levantarse, no porque no quisiera, sino porque no podía soportarlo. «¿Qué estás haciendo aquí?». La voz de Cade cortó el aire de la habitación. No era fuerte, ni abiertamente amenazante. Sin embargo, cada sílaba llevaba el peso de un hombre acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido. Josie intentó que su voz no temblara. Escuché a alguien llorar. Solo quería asegurarme de que los niños estuvieran bien. No sabía que esto estaba prohibido. «Lo siento», habló rápidamente, como si hablar lo suficientemente rápido pudiera evitar que él se enojara. Cade no respondió de inmediato. La miró durante un largo momento, el tipo de mirada que no busca una respuesta, sino leer a la persona que tiene delante. Josie se sintió desnuda bajo esa mirada, capa por capa, sin nada que ocultar. Entonces Milo rompió el silencio. Corrió al lado de Cade, tirando de la mano de su padre, sus ojos brillando como si hubiera descubierto un tesoro. «Papi, ella es muy amable. Cuenta historias geniales». Bea dejó de llorar. Su voz emocionada resonó en el aire pesado. Hendrik frunció ligeramente el ceño. Cade no miró a Milo. Seguía mirando a Josie, pero ella notó que algo cambió en sus ojos cuando escuchó hablar a su hijo. No mucho, solo un parpadeo, como una fina grieta formándose en un muro de hormigón. Entonces Cade miró la mano de Bea, los pequeños dedos agarrando el dedo de Josie, como si temiera que alguien pudiera arrancarla de allí. Se quedó inmóvil. Josie no lo sabía, pero estaba presenciando algo que Hendrik nunca había visto en 5 años de trabajar para Cade Ashford. Duda. Porque Bea no tocaba a nadie. Ni a la niñera, ni al médico, ni a ninguna mujer que Cade hubiera contratado para cuidar a los niños. Durante 3 años, desde que su madre se fue,
Bea se había retraído en sí misma como un cangrejo ermitaño dentro de su caparazón prestado, permitiendo solo a su padre y a su hermano en su mundo. Todos los demás eran extraños, todos los demás eran rechazados. Pero esta noche estaba sosteniendo la mano de una camarera de bar que conocía desde hacía menos de 20 minutos. Cade se agachó, su voz más suave ahora, solo un poco. Lo suficiente para que Josie se diera cuenta de que le estaba hablando a su hija, no a ella. Bea, ven con papá. Bea no se movió. Apretó más fuerte la mano de Josie. Bea. La segunda vez, todavía suave, pero algo más yacía debajo ahora. No era ira, sino impotencia. La impotencia de un hombre que podía hacer temblar al bajo mundo, pero no podía hacer que su hija de 6 años soltara la mano de una extraña. Milo dio un paso adelante y tomó la mano de su hermana. Bea, ven conmigo. Vamos con papá. Bea miró a su hermano, luego a Josie. Ya no había lágrimas en sus ojos, pero sí algo más profundo que las lágrimas. Una pregunta no dicha, un miedo que una niña de 6 años no sabía cómo nombrar, pero que sentía más claramente que cualquier adulto. El miedo a ser abandonada. Josie sintió que se le oprimía el pecho. Se agachó al nivel de Bea y le ofreció la sonrisa más gentil que pudo. «Has sido muy valiente», susurró. «Ve con papá y tu hermano. ¿De acuerdo?» Bea la miró durante 3 segundos más. Luego la soltó lentamente, un dedo a la vez, como si cada dedo que soltaba fuera un adiós que no quería decir. Milo tomó la mano de Bea y la llevó hacia Cade, pero antes de llegar a la puerta, se dio la vuelta. Corrió hacia Josie de nuevo. Hendrik dio un paso adelante instintivamente, pero Cade levantó una mano, indicándole que se detuviera. Milo se paró frente a Josie y la miró, sus ojos redondos serios de una manera que no correspondía a la cara de un niño. Se puso de puntillas, se acercó a su oído y susurró con una voz destinada solo para ella. «¿Volverás? A Bea le caes muy bien». Luego, aún más bajo, «A mí también». Josie abrió la boca, pero no pudo hablar. Se le hizo un nudo en la garganta. Asintió. Un pequeño asentimiento, sin saber si estaba haciendo una promesa o un deseo. Milo sonrió, una sonrisa amplia y confiada. La sonrisa de un niño que aún no sabía lo cruel que podía ser el mundo. Luego se dio la vuelta, tomó la mano de Bea y caminó de regreso hacia Cade. Los tres salieron de la habitación, la puerta se cerró y Josie se quedó allí sola en la habitación vacía, en el suelo frío, con el aroma de una colonia cara flotando en el aire y el calor de una pequeña mano aún impreso en su dedo. Su corazón latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos. No sabía quién era ese hombre. No sabía por qué la niña la había abrazado. No sabía por qué el susurro del niño le hacía picar los ojos. Solo sabía una cosa. Esa noche, por primera vez en 27 años, alguien la había visto. No la había atravesado con la mirada. La había visto y no sabía si eso era más aterrador o más esperanzador. Pero había una cosa de la que Josie Brennan estaba segura. Mientras salía de esa habitación, de vuelta al ruidoso bar, de vuelta a los vasos sucios y a los ojos que nunca la miraban de verdad, estaba segura de que la mirada glacial de ese hombre atormentaría sus pensamientos. Y quizás no por muchas noches venideras. A la mañana siguiente, Josie llegó al bar más temprano de lo habitual. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada amplia y solemne de Bea fija en ella. Veía esos pequeños dedos soltándose lentamente, uno por uno, como si la niña intentara aferrarse a algo que temía que nunca volvería. Y el susurro de Milo, cálido, confiado, desgarradoramente inocente, seguía resonando en su mente como una melodía que se negaba a desaparecer. ¿Volverás? A Bea le caes muy bien. Josie abrió la puerta trasera del bar, colgó su abrigo en el familiar gancho oxidado y comenzó a limpiar las mesas. Intentó forzarse a volver al ritmo de su vida ordinaria. Limpiar las mesas, lavar los vasos, servir las bebidas, sonreír a los clientes, recoger las propinas, ir a casa, dormir, repetir. Eso era todo lo que su vida había sido.
No había lugar en ella para niños con ropa cara, para salas VIP privadas, y ciertamente no había lugar para los ojos fríos de ese hombre. Sin embargo, limpió la misma mesa 3 veces sin darse cuenta, y cuando el viejo Pete la llamó por segunda vez, se sobresaltó y levantó la vista. Josie, al cuarto de atrás, ahora. Su voz no sonaba como de costumbre. Carecía de la calidez gentil del anciano que a veces le metía dinero extra de las propinas en el bolsillo de su delantal. Su tono era seco, pesado, y cuando la miró, tardó unos segundos en reconocer lo que veía allí. Miedo. El viejo Pete tenía miedo. Josie lo siguió a la pequeña oficina detrás del bar donde solía hacer su contabilidad. Él cerró la puerta y le sacó una silla, aunque él mismo permaneció de pie. Sus manos presionaban el escritorio mientras la miraba como un hombre decidiendo cuánto decir sin asustarla de muerte. La niña, comenzó. El hombre de anoche. El de los 2 niños. ¿Sabes quién era? Josie negó con la cabeza. Kate Ashford. El viejo Pete dijo el nombre como si escupiera algo amargo. Josie esperó. El nombre no significaba nada para ella. No lees los periódicos, no ves las noticias, así que tal vez no lo sepas. Continuó, bajando la voz casi a un susurro, a pesar de que estaban solos. Kate Ashford es dueño de la mitad de Chicago. No ves la mitad que está bajo las calles, donde no hay ley, no hay policía, solo él. La gente lo llama de muchas maneras, pero el nombre que nunca oirás a nadie decir en voz alta es jefe. Josie sintió que la sangre se le iba del rostro. ¿Te refieres a la mafia, chica? Mafia de verdad, no del tipo de las películas, del tipo de la vida real, del tipo en el que si miras a la persona equivocada, dices la cosa equivocada, te paras en el lugar equivocado, desapareces y nadie te vuelve a encontrar. La pequeña oficina de repente se sintió más estrecha. Josie tuvo la extraña sensación de que las paredes se estaban cerrando. Pensó en los ojos de Kate Ashford la noche anterior. Fríos, controlados, sin revelar nada. Y ahora entendía por qué. No era la frialdad de un hombre de negocios o de un padre estricto. Era la frialdad de un hombre que había visto demasiada oscuridad y había elegido convertirse en parte de ella. Anoche, continuó el viejo Pete, no era una fiesta de empresa, era una reunión. Cada hombre en ese bar tenía sangre en sus manos. Y tú entraste en su habitación privada, abrazaste a la hija del jefe, hablaste con su hijo y lo miraste directamente a la cara. Josie abrió la boca. No lo sabía. Sé que no lo sabías, por eso te lo digo ahora. El viejo Pete finalmente se sentó y soltó un profundo suspiro. Las arrugas de su frente eran más profundas de lo habitual. Escúchame, Josie, te considero como una nieta. Desde el día en que entraste en este lugar, flaca como un palo, con ojeras bajo los ojos, pidiendo trabajo con voz temblorosa, pero aún levantando la barbilla para mirarme directamente a los ojos, supe que eras dura. Pero la dureza no te mantendrá viva en el mundo de Kate Ashford. He visto a gente más dura que tú desaparecer de esta ciudad sin poder despedirse. Josie se quedó muy quieta. Sus manos descansaban sobre sus muslos, apretadas en puños. Sabía que el viejo Pete tenía razón. Sabía que todo lo que decía tenía sentido. Sabía que debía asentir. Prometerle que olvidaría la noche anterior. Olvidar a ese hombre. Olvidar a esos niños. Y volver a su vida pequeña, invisible y segura. Pero cada vez que intentaba asentir, el rostro de Bea aparecía ante ella. No Bea llorando, Bea soltándola. La retirada agonizantemente lenta de esa pequeña mano. Una despedida renuente que hablaba de un miedo profundamente arraigado. Y la mirada en sus ojos entonces, ojos ya no húmedos por las lágrimas, sino llenos de algo más profundo, algo que dolía más que las lágrimas. Los ojos de una niña demasiado familiarizada con ser abandonada. Josie conocía esos ojos. Los había visto en el espejo todos los días durante 13 años. Nunca entres en ese mundo, chica, dijo el viejo Pete, su voz ahora casi suplicante. Prométemelo. Josie lo miró, a la preocupación en sus ojos, a sus manos arrugadas agarrando el borde del escritorio, al único anciano en este mundo que realmente se preocupaba por ella. Y habló.
lo prometo. Pero en el momento en que las palabras salieron de sus labios, Josie supo que estaba mintiendo. No porque quisiera entrar en el mundo de Kate Ashford, sino porque el susurro de Milo todavía resonaba en su mente, cálido y confiado de una manera que no podía traicionar. Y la pequeña mano de Bea todavía permanecía en su dedo, más cálida que cualquier cosa que hubiera tocado en 27 años. El viejo Pete la miró y no dijo nada más. Sin embargo, en sus ojos, Josie vio que él lo sabía. Sabía que estaba mintiendo, y eso lo asustaba más que cualquier otra cosa. A esa misma hora, a más de 20 metros del bar del viejo Pete, en el último piso de un ático con vistas al horizonte de Chicago, Kate Ashford estaba sentado solo en su estudio. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el pálido resplandor azul de la pantalla de una computadora que bañaba su rostro. En la pantalla estaba la grabación de seguridad del bar, el ángulo de la cámara del pasillo trasero, la misma habitación donde Josie había encontrado a los niños. Presionó reproducir de nuevo. La primera vez vio cómo ella se arrodillaba frente a los niños. Vio a Bea extender los brazos y rodearla. Vio a Josie congelarse por una fracción de segundo y luego devolver lentamente el abrazo. La vio tomar un paño, limpiar el raspón en la rodilla de Bea, soplar suavemente sobre la herida. Vio a Bea mirarla con los ojos muy abiertos la segunda vez. Hizo una pausa en el momento en que Milo se apoyó en Josie. El niño se apoyó en ella de forma natural, sin dudar, como si fuera alguien que conocía desde hacía años en lugar de una extraña que acababa de conocer. La tercera vez rebobinó hasta el momento en que Bea se rió, con la boca abierta, los ojos cerrados con fuerza, una risa pequeña pero inconfundible capturada en la grabación silenciosa. Conocía esa risa. No la había oído en mucho, mucho tiempo. La cuarta vez no se detuvo en ningún momento en particular. Vio los 15 minutos completos de principio a fin, y durante esos 15 minutos estudió la forma en que Josie Brennan se sentó en el suelo frío, atrajo a los niños a sus brazos y contó una historia de una manera que sabía que no podía ser fingida. Nadie podía interpretar ese tipo de gentileza. Nadie podía falsificar esa mirada en sus ojos. La mirada de alguien que entendía lo que significaba ser abandonado. Un golpe en la puerta. Hendrik entró, dejó una taza de café negro en el escritorio y esperó. Sabía lo que Kate estaba viendo. Había visto a su jefe sentado en la oscuridad durante 2 horas sin hablar. ¿Nos encargamos de ella?, preguntó Hendrik, su tono firme y profesional, de la misma manera que preguntaba sobre cualquier asunto que requiriera resolución. Kate no levantó la vista. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla, en el momento en que Josie se agachó al nivel de los ojos de Bea y sonrió. Averigua todo sobre ella. Silencio. Hendrik asintió y se dio la vuelta para irse. No hizo otra pregunta. En 5 años de trabajar para Kate, había aprendido que cuando Kate Ashford decía averigua, era mucho más peligroso que encárgate. 48 horas después, un delgado archivo yacía sobre el escritorio de Kate. Delgado porque la vida de Josie Brennan no ofrecía mucho que registrar. Josephine May Brennan, 27 años, nacida en un hospital público de Chicago. Madre la abandonó cuando tenía menos de una semana. Padre desconocido. Criada en el sistema de hogares de acogida de Illinois. Adoptada 6 veces. Devuelta 6 veces. La última vez a los 14 años, después de lo cual ninguna familia quiso acogerla de nuevo. Salió del sistema a los 18 años y se ha mantenido a sí misma desde entonces. 3 trabajos actuales. Camarera de bar por la noche. Limpiadora de oficinas durante el día. Ayudante de cocina los fines de semana. Residencia. Apartamento en un sótano en un edificio antiguo en el lado sur. Sin antecedentes penales. Sin deudas importantes, sin parientes, sin nadie. Cade leyó cada línea lentamente. No hojeó como lo hacía con los informes financieros o los expedientes de sus rivales. Leyó cada detalle, cada número, cada espacio vacío entre las líneas, y esos espacios vacíos hablaban más fuerte que cualquier frase. De vuelta 6 veces. Kate dejó el archivo. Se reclinó en su silla y cerró los ojos.
Luego abrió un cajón que rara vez tocaba y sacó una vieja fotografía. Las esquinas estaban amarillentas, los bordes ligeramente curvados. En la foto aparecía un chico de 14 años, delgado, solemne, junto a un hombre de mediana edad. El hombre sonreía, su mano descansaba sobre el hombro del chico. El chico no sonreía, pero sus ojos tenían algo que solo los niños que saben que son amados llevan. Era la última fotografía de Cade con su padre. 2 semanas después de que fuera tomada, su padre fue asesinado a tiros en un callejón a 3 cuadras de casa. Con 14 años y solo, Cade entró en el bajo mundo para encontrar al asesino de su padre y nunca volvió a salir del todo. Miró la fotografía, luego el archivo. Un chico de 14 años que perdió a su padre. Una chica de 14 años de vuelta por última vez. 2 vidas, 2 heridas, separadas por más de una década, pero lo suficientemente similares como para que algo se removiera en su pecho. Algo que creía que había muerto hacía mucho tiempo. Dobló la fotografía y la volvió a guardar en el cajón, cerrándolo con cuidado. Pero no guardó el archivo. Esa noche, como hacía cada tarde, se sentó junto a las camas de los niños hasta que se durmieron. Milo yacía de lado, aferrado a un oso de peluche gastado, sus ojos pesados, pero su boca aún sin querer descansar. «Papi, ¿qué es? ¿Esa señora del bar? ¿Cómo se llama?» Cade hizo una pausa. «Josie». «Josie», repitió Milo, su voz espesa por el sueño, como si saboreara el nombre en su lengua. «Josie, suena bonito». Luego, desde la otra cama, donde Bea yacía acurrucada bajo su manta, llegó una vocecita, tan suave que Cade tuvo que contener la respiración para oírla claramente. «A mí también me gusta». Cade se quedó muy quieto. 4 palabras. Bea había dicho 4 palabras sobre una extraña, algo que no había hecho en 3 años por nadie. Se levantó, salió de la habitación y cerró la puerta suavemente detrás de él. Luego permaneció allí en el pasillo oscuro, con la espalda contra la pared, los ojos cerrados. Y por primera vez en muchos años, Cade Ashford no sabía qué debía hacer. Pasaron 3 días. Josie intentó vivir como si esa noche nunca hubiera ocurrido. Limpiaba mesas, lavaba vasos, mezclaba cócteles, sonreía a los clientes, recogía propinas, volvía a su habitación del sótano, se acostaba y cerraba los ojos. Pero cada noche, cuando la habitación se sumía en la oscuridad y las tuberías del techo comenzaban su goteo constante, volvía a ver los ojos abiertos de Bea, oía el susurro de Milo en su oído, sentía el calor de una pequeña mano envuelta alrededor de su dedo, sacudía la cabeza, se daba la vuelta, se cubría la cara con la manta. Los recuerdos se negaban a desaparecer. En la tarde del cuarto día, Josie llevaba una bandeja de vasos de la cocina al bar, cuando la puerta principal se abrió. Levantó la vista y casi deja caer la bandeja. Hendrik, el hombre alto con la cara de piedra, el que había estado detrás de Cade Ashford esa noche, entraba en el bar del viejo Pete a plena luz del día como si fuera a tomar un café. El lugar estaba casi vacío, solo unos pocos clientes habituales dispersos en las mesas, pero la atmósfera cambió al instante. Hendrik no necesitó hablar. Su sola presencia hizo que 2 hombres cerca de la puerta levantaran la vista y luego la bajaran rápidamente a sus cervezas. El viejo Pete lo vio desde detrás de la barra, y el color se le fue del rostro. Se movió más rápido de lo que Josie había visto moverse al anciano. «¿Qué necesitas?», preguntó el viejo Pete, esforzándose por mantener la calma, aunque sus manos se aferraban al borde de la barra. Hendrik no miró al viejo Pete, miró a Josie. «Señorita Brennan». Josie dejó la bandeja, deseando que sus manos no temblaran. «Sí». Hendrik sacó un sobre blanco y grueso de su abrigo. Sin remitente, sin destinatario. Lo colocó en la barra. «El señor Ashford tiene una oferta para usted. Los detalles están dentro. Tiene tiempo para decidir, pero agradecería una respuesta antes del fin de semana». Luego hizo un pequeño asentimiento y se dio la vuelta, saliendo sin esperar respuesta. La puerta se cerró. El sobre permaneció en la barra, blanco brillante contra las manchas de café y los anillos húmedos de los vasos, como si perteneciera a otro mundo. El viejo Pete lo miró como si fuera una bomba.
No lo abras. Josie lo miró. Pete, no lo abras, Josie. Sea lo que sea que haya ahí dentro, la respuesta es no. Ya te lo dije. Ese mundo no es para ti. No entres en él. Sabía que tenía razón. Lo sabía con la lógica y con el instinto de supervivencia que la había mantenido viva durante 27 años, que debía apartar el sobre, pedirle al viejo Pete que lo tirara y olvidar que había conocido a Kate Ashford. Pero su mano ya lo había cogido. Lo abrió. Dentro había una sola hoja de papel impreso, breve y con un formato limpio. El mensaje era simple. Kate Ashford requería a alguien para cuidar a sus 2 hijos durante el fin de semana. El pago era el doble del ingreso actual de Josie por solo 2 días. Transporte proporcionado. Todos los gastos cubiertos. No se requería contrato a largo plazo. El viejo Pete leyó por encima de su hombro, su rostro enrojeciendo. No, absolutamente no. Te está comprando, Josie. Así es como trabajan. Te dan dinero, luego les debes y nunca sales. Josie no lo escuchó porque debajo de la página impresa, en el fondo del sobre, había algo más. Una pequeña hoja de papel, del tipo que usan los niños para dibujar. Blanca, ligeramente arrugada, como si hubiera sido doblada y desdoblada muchas veces antes de ser guardada dentro. Josie la sacó, y el mundo a su alrededor se detuvo. En la página había un dibujo a crayón. 3 figuras, un adulto en el medio con cabello castaño, un vestido azul, una boca redonda y sonriente. A cada lado había 2 figuras más pequeñas, una con el pelo corto y otra con el pelo largo. Los 3 se daban la mano. Encima del dibujo, en letras grandes y desiguales, inclinadas y temblorosas, estaban las palabras, Joss, por favor ven. Debajo, con una letra diferente, más pequeña, más cuidadosa, casi tímida, estaban los nombres Milo y Bea. Josie miró el papel. Sus manos temblaban, no de miedo, de algo más que no podía nombrar, algo que surgía desde lo más profundo de su pecho, caliente, apretado y doloroso, pero no el tipo de dolor al que estaba acostumbrada. Este dolor era diferente. Se sentía como una vieja herida siendo tocada por alguien gentil. De vuelta 6 veces. 6 veces viendo una puerta cerrarse detrás de ella. 6 veces escuchando las palabras, nadie quiere quedarse contigo. Y ahora, en un pequeño trozo de papel, no más grande que su mano. 2 niños que había conocido solo una vez, la habían dibujado en su foto familiar. Ella estaba en el medio. Ellos estaban a cada lado, tomados de la mano. El viejo Pete miró el dibujo en la mano de Josie, vio sus ojos enrojecer, vio la primera lágrima deslizarse por su mejilla sin que ella se molestara en limpiarla. Suspiró. Lo sabía. Lo supo antes de que ella siquiera hablara. «Vas a ir», dijo. No es una pregunta. Josie asintió. No confiaba en su voz, así que no dijo nada. Solo asintió. El viejo Pete cerró los ojos y se frotó la frente. No por el dinero, ¿verdad? Josie negó con la cabeza, todavía sosteniendo el dibujo con cuidado, como si fuera lo más precioso que hubiera tocado. No por el dinero, sino porque por primera vez en 27 años, alguien la había dibujado en una familia. Y no podía, simplemente no podía darle la espalda a eso, incluso si había llegado en un sobre del jefe de la mafia más poderoso de Chicago. El coche negro se detuvo frente al edificio más alto cerca del cual Josie había estado. Salió y echó la cabeza hacia atrás, tan atrás que se le tensó el cuello, solo para ver la cima de la torre de cristal reflejando el cielo gris de la mañana de Chicago. Hendrik la guió por el vestíbulo. Suelos de mármol, techos altos, candelabros, recepcionistas con trajes negros que inclinaban la cabeza a su paso. Nadie miró a Josie, o más bien, todos la miraron y luego apartaron la vista rápidamente, el tipo de mirada reservada para alguien que no pertenecía. Josie tragó saliva. Los tacones gastados de sus zapatos resonaban torpemente contra el mármol, fuera de lugar en el silencio pulido. Pensó en su apartamento del sótano. El techo bajo, las paredes húmedas, las tuberías goteando constantemente sobre su cabeza. La distancia entre ese sótano y este lugar no se medía en kilómetros. Se medía en un universo entero. El ascensor privado se abrió en el último piso. Las puertas se deslizaron
y frente a ella estaba el ático de Kate Ashford, amplio, inmaculado, minimalista, de vidrio, acero y madera oscura, con ventanas que se extendían del suelo al techo, enmarcando todo el horizonte. Hermoso pero frío. Josie se quedó justo fuera del ascensor, apenas habiendo dado un paso cuando escuchó el rápido golpeteo de pies corriendo sobre la madera. Milo se lanzó hacia ella como una pequeña bala de cañón, con el rostro radiante, los ojos brillando intensamente. ¡Josie! Chocó contra ella, sus brazos envolviendo fuertemente su cintura sin disminuir la velocidad. Ella tropezó, agarrándose al marco del ascensor para no caer. Se rió antes de poder evitarlo. La primera risa despreocupada que había tenido en días. Josie, de verdad viniste. Se lo dije a Belle. Le dije que vendrías. Milo la tomó de la mano y la arrastró de inmediato. Esta es la sala de estar. Es grande, ¿verdad? Esta es la cocina. Papá nunca cocina. Lo hace el chef, pero no es muy bueno. Esta es mi habitación. Bea y yo dormimos juntos. Este es mi osito de peluche. Se llama Capitán. La arrastró por el ático, sus pequeños pies llenos de energía, su boca sin parar de hablar, como si hubiera estado conteniendo palabras toda la semana y finalmente pudiera soltarlas. Josie se dejó llevar, abrumada y sin embargo extrañamente distante. Todo era caro, todo era impecable, pero algo faltaba. Le tomó un momento entender qué era. No había rastros de una mujer, ni fotografías familiares en las paredes, ni flores en las mesas, ni cortinas suaves, ni cojines decorativos en el sofá. El ático parecía sacado de una revista, pero no transmitía calidez. Se sentía más como un hotel que como un hogar. Y al final del pasillo estaba Bea, medio escondida detrás de la esquina de una pared, observando a Josie. No corrió hacia adelante como Milo. No gritó. Simplemente se quedó allí, con los ojos muy abiertos fijos en ella, queriendo acercarse. Y sin embargo, con miedo. Josie se detuvo. No llamó a Bea por su nombre. No la saludó. No se acercó. Simplemente se sentó en el suelo, allí mismo en el pasillo, poniéndose al nivel de los ojos de la niña y sonrió. Luego esperó 10 segundos. 20. Bea salió de detrás de la pared lentamente, un pequeño paso a la vez, hasta que se paró directamente frente a Josie. No dijo nada, pero su pequeña mano se extendió y se envolvió alrededor del dedo de Josie, y Josie tuvo que morderse el labio con fuerza para no llorar en el acto. La mañana pasó volando. Josie encontró el camino a la cocina y abrió el refrigerador lleno de ingredientes caros que no reconoció, pero en una esquina vio queso, mantequilla y pasta. Miró a Milo. ¿Les gustaría macarrones con queso? Milo saltó. Sí, vea, Josie va a cocinar. Josie cocinó el plato más simple que conocía. El que se había enseñado a sí misma a hacer a los 12 años en su cuarto hogar de acogida, donde nadie se molestaba en cocinar para ella y había tenido que alimentarse sola. Queso, mantequilla, pasta, un poco de sal y algo más que no se dio cuenta de que estaba añadiendo. Algo como amor. Los niños se sentaron en taburetes alto en la isla de la cocina, con las piernas colgando, los ojos pegados a la olla. Cuando Josie colocó 2 humeantes tazones de macarrones con queso frente a ellos, Milo se lanzó de inmediato, con la boca llena, los ojos abiertos. ¡Está tan bueno! Mejor que el del chef. Bea comió más lentamente, con cuidado, cucharada pequeña a cucharada pequeña, pero terminó cada bocado, hasta el último. Luego levantó la vista hacia Josie y sonrió. No una sonrisa fina, no una sonrisa educada que se le enseña a un niño a ofrecer, sino una amplia. Con los ojos entrecerrados, las mejillas redondas, queso todavía en la boca, una pequeña risa escapándose, clara y brillante, elevándose en la vasta cocina como una sola nota musical, en un lugar que había estado en silencio demasiado tiempo. Milo se congeló. Miró a su hermana, con los ojos tan abiertos como si acabara de presenciar un milagro. Luego saltó de su tabureta y corrió hacia el pasillo, gritando con toda la fuerza de un niño de 6 años. ¡Papi!
Papi, Bea se está riendo. Josie hizo reír a Bea. Josie lo miró irse. Luego volvió a mirar a Bea, que todavía se reía, con la cuchara en la mano, queso en la mejilla. Y Josie también se rió, su risa húmeda de lágrimas, incapaz de decir si estaba feliz o dolida, o de alguna manera ambas cosas a la vez. Al final del pasillo, Kate Ashford estaba en la puerta de su estudio. Cuánto tiempo había estado allí, Josie no lo sabía, pero permanecía inmóvil, con los hombros rectos, el rostro ilegible. Solo su mano, apretada fuertemente a su lado, temblaba ligeramente, y sus ojos, fijos en su hija, riendo junto a una camarera de bar, brillaban con algo que nunca admitiría a nadie. Los niños estaban dormidos a las 8. Milo se durmió primero. Sus labios todavía se movían mientras terminaba alguna historia a medias sobre el capitán, el osito de peluche. Sus ojos se volvieron pesados antes de cerrarse a mitad de la frase. Bea se durmió más tarde, pero solo después de que Josie se sentara junto a su cama, con la mano apoyada ligeramente sobre la manta, mientras los pequeños dedos de Bea se envolvían alrededor de uno de los suyos. La niña observaba a Josie, sus párpados ya pesados por el sueño, pero luchando por mantenerse abiertos, como si temiera que si los cerraba, no habría nadie allí cuando los abriera de nuevo. Josie no retiró la mano. Se sentó en silencio mirando a Bea, ofreciendo una suave sonrisa hasta que la respiración de la niña se regularizó. El pequeño agarre se aflojó y Bea se durmió. Josie se levantó lentamente, subiendo las mantas hasta el pecho de ambos niños, y luego retrocedió hacia la puerta. Se quedó allí un momento, observándolos dormir. Dos pequeñas cabezas contra almohadas blancas, Milo aferrado al capitán, Bea acurrucada sobre sí misma como siempre. La habitación estaba silenciosa, cálida, y por primera vez ese día, Josie se permitió sentir el peso que presionaba su pecho desde la mañana. No sabía cómo llamarlo. No era alegría, no era tristeza. Era algo intermedio, algo como el hambre que finalmente encuentra comida por primera vez, como la piel fría finalmente tocada por una manta. Dolía, pero era el tipo de dolor al que quería aferrarse, no soltar. El ático estaba en silencio. Hendrik ya se había ido. Solo quedaban Josie y la oscuridad más allá de las ventanas de cristal que daban a la ciudad. Cogió su abrigo y caminó suavemente hacia el ascensor. El camino desde la habitación de los niños hasta el ascensor pasaba por el estudio de Kate. Más temprano en el día, la puerta siempre había estado cerrada. Ahora estaba ligeramente entreabierta. Josie no tenía la intención de mirar dentro. Simplemente pasó de largo, pero sus ojos, por instinto, se dirigieron hacia la estrecha abertura y sus pasos vacilaron. Kate estaba sentado en su estudio, solo en la oscuridad, sin luces encendidas, sin la pantalla de la computadora brillando, sin teléfono en la mano. Estaba sentado detrás de su escritorio, con los codos apoyados en la madera, el rostro hundido entre las manos. No era la postura de un hombre sumido en sus pensamientos. Era la postura de un hombre que soporta. Sus hombros estaban ligeramente encorvados, su espalda curvada hacia adentro, la forma en que un cuerpo se pliega sobre sí mismo cuando la carga es demasiado pesada y no hay nadie en quien apoyarse. No sabía que lo estaban viendo. No estaba actuando. Simplemente estaba allí, solo en la oscuridad, cansado de la manera en que solo pueden estarlo aquellos que han cargado demasiado durante demasiado tiempo sin compartirlo. Josie se quedó inmóvil fuera de la puerta entreabierta. Su corazón se encogió porque conocía esa postura. Conocía la forma en que las manos cubrían un rostro así. Conocía la caída de los hombros. Conocía esa oscuridad. Ella misma se había sentado así cientos de noches en su húmeda habitación del sótano, en un viejo colchón, después de jornadas de trabajo de 16 horas, después de volver a casa sin que nadie la esperara, sin que nadie le preguntara cómo le había ido el día, sin nadie a quien decirle, estoy cansada. Se había sentado así y había aguantado porque no había otra opción que aguantar. Y ahora el hombre más poderoso de Chicago, el hombre al que el viejo Pete decía que la ciudad se inclinaba, el hombre cuyo nombre nadie se atrevía a pronunciar,
Se sentaba en la oscuridad exactamente como ella lo había hecho, más rico de lo que podía imaginar, más poderoso de lo que podía comprender, pero igual de solo. Josie quiso entrar, quiso decir algo, decirle que entendía, que conocía ese sentimiento, que no tenía que sentarse allí solo, pero no lo hizo. No tenía derecho. Solo era la niñera contratada, solo la camarera de bar que él había empleado porque su hija casualmente le había tomado la mano. No pertenecía a esa habitación oscura. No ahora. Quizás nunca. Josie se dio la vuelta. Caminó en silencio hacia el ascensor, presionó el botón y las puertas de acero se abrieron. Entró. Las puertas se cerraron. El ascensor comenzó su descenso, y Josie se apoyó en la fría pared de metal, se cubrió el rostro con ambas manos y lloró. Lloró sin hacer ruido, de la misma manera que Bea había llorado la primera noche que se conocieron, ahogado y tragado, mordiéndose el labio. El llanto de alguien acostumbrado a llorar a solas, pero no lloraba de tristeza. No lloraba de miedo. Lloraba porque hoy, por primera vez en 27 años, había entrado en un hogar y había sido bienvenida. Por primera vez, un niño había corrido a sus brazos en el momento en que cruzó la puerta. Por primera vez, alguien había comido la comida que ella cocinó y dijo que estaba buena. Por primera vez, alguien le había tomado la mano mientras se dormía porque tenía miedo de que se fuera. Por primera vez, alguien había querido que volviera. Y lloraba porque a través de esa puerta entreabierta, acababa de ver que el hombre que poseía todo lo que ella nunca se había atrevido a soñar, el ático, el dinero, el poder, no era tan diferente de ella después de todo. Él también se sentaba solo en la oscuridad. Él también se cubría el rostro. Él también no tenía a nadie. El ascensor llegó a la planta baja. Josie se secó los ojos con el dorso de la mano, respiró hondo y salió. La noche de Chicago cortaba afilada y fría contra su piel. Se ajustó su delgado abrigo y caminó hacia la parada del autobús. Y desde ese momento ya no vio a Kate Ashford como el jefe de la mafia del que el viejo Pete le había advertido que se mantuviera alejada. Vio a un padre solitario sentado en la oscuridad, tratando de cargar con todo él solo, igual que ella. En la tercera semana, Bea le dirigió sus primeras palabras a Josie. No una frase larga, solo dos palabras. Josie estaba sentada en el suelo de la sala de estar cortando papel de colores con Milo para hacer una corona para el capitán. El osito de peluche, cuando Bea se sentó a su lado, cogió un trozo de papel rosa y dijo suavemente, tan suavemente que Josie tuvo que acercarse para oír claramente, para Josie. La niña le tendió el papel rosa. Eso fue todo, dos palabras. Pero Milo se congeló a mitad del corte. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba a su hermana, como si acabara de ver salir el sol en mitad de la noche. Josie tomó el papel rosa y sonrió, diciendo gracias con la voz más normal que pudo, aunque por dentro de su pecho algo se estaba rompiendo y sanando al mismo tiempo. Dos palabras. Bea no había hablado con ningún extraño durante 3 años y acababa de hablar con Josie. A partir de ese día, Bea comenzó a hablar más, no más en el sentido habitual. Bea nunca sería una niña que hablara sin parar, pero le ofrecía a Josie frases cortas esparcidas a lo largo del día, como pequeñas piedras que colocaba cuidadosamente en la palma abierta de Josie. Josie, tengo hambre. Josie, el capitán está roto. Josie, hace frío afuera. Cada frase era pequeña, cada una más preciosa que cualquier cosa que Josie hubiera recibido. Milo era diferente. Había tratado a Josie como una hermana mayor desde la primera semana. Para la tercera semana, ya no decía hermana Josie, solo Josie, simple y familiar, como si siempre hubiera estado allí. Le contaba todo, historias sobre la escuela, sobre amigos, sobre cómo quería ser astronauta, pero también chef, pero también superhéroe. Le hacía cientos de preguntas. ¿Cuál es tu color favorito, Josie? ¿Tienes un perro? ¿Te dan miedo los fantasmas? Vendrás la semana que viene, ¿verdad? La última pregunta era siempre la misma. Cada vez Josie asentía, vendré. Y Kate, para la tercera semana, la cuarta semana, comenzó a aparecer más a menudo.
No dentro de su estudio con la puerta cerrada como al principio, sino en la sala de estar. Se sentaba en el sofá leyendo el periódico, o fingiendo leer, porque Josie notó que no pasaba una sola página en 45 minutos. Se quedaba allí en silencio mientras Josie jugaba con los niños en el suelo. A veces, Milo arrastraba tanto a Josie como a Kate al mismo juego. Y en esos momentos, Josie y Kate intercambiaban algunas frases breves sobre los niños, sobre la escuela de Milo, sobre Chicago, sobre cómo este invierno era más frío de lo habitual. Ninguna de las frases duraba más de un par de líneas. Ninguna era personal, pero cada una era como una fina capa de hielo, lenta y cuidadosamente retirada de la pared que ambos habían construido a su alrededor. Luego llegó el sábado por la tarde de la cuarta semana. Una tormenta de nieve se acercó. No del tipo de nieve ligera que te empolva los hombros de blanco, sino aguanieve pesada impulsada lateralmente por el viento, espesa e implacable, las calles convirtiéndose en ríos de blanco. Josie miró por la ventana del ático y sintió que se le encogía el estómago. Su teléfono vibró con una alerta de la aplicación de transporte. La línea azul estaba suspendida indefinidamente debido a las condiciones climáticas. Miró la hora. Las 8 de la tarde. Los niños estaban dormidos. Debería irse a casa, pero no había trenes. Los autobuses probablemente también estaban parados. No tenía dinero para un taxi desde el centro hasta el lado sur. Josie se puso el abrigo, se envolvió la bufanda alrededor del cuello y se preparó para salir, sabiendo que tendría que caminar casi una hora bajo el aguanieve y el viento. Había soportado cosas peores. Estaría bien, el tren está suspendido. La voz de Kate vino desde atrás. Josie se dio la vuelta. Él estaba en el pasillo, con el teléfono en la mano, la misma aplicación de transporte brillando en su pantalla. Quédate, lo dijo simplemente, sin explicación, sin persuasión, solo una palabra, en el mismo tono que usaba para dar órdenes, pero Josie escuchó algo más debajo. No era una orden, era más cercano a una preocupación que no sabía cómo expresar. Estoy bien, respondió Josie. Estoy acostumbrada a caminar en la nieve. Estamos a 15 grados bajo cero. Las ráfagas de viento son fuertes. Tengo un abrigo. Los ojos de Kate se posaron en su abrigo, delgado, gastado, con un lado de la cremallera roto. No dijo nada más. Se dio la vuelta y volvió a entrar. Josie entendió eso como una aceptación de su respuesta. Se dio la vuelta, su mano se cerró sobre el pomo de la puerta. Entonces apareció Hendrik. Dejó una taza de té en la pequeña mesa cerca de la puerta. El vapor se elevaba en el aire frío, con aroma a jengibre y miel. El jefe me pidió que te diera esto antes de que te fueras, dijo Hendrik, su rostro tan inexpresivo como siempre. Luego se alejó. Josie miró la taza. Su mano todavía descansaba en el pomo de la puerta. Jengibre y miel, no una bolsita de té barata. Alguien había preparado esto. Alguien había sabido que se negaría a quedarse, que caminaría hacia la tormenta, y en lugar de obligarla a quedarse, le había preparado una taza de té caliente para que la bebiera antes de salir al frío. Josie soltó el pomo. Se sentó y envolvió ambas manos alrededor de la taza. El calor se extendió desde la cerámica a sus palmas heladas. Bebió lentamente. El jengibre le quemó suavemente la garganta. La miel lo suavizó. El calor bajó hasta su pecho y lo entendió. Así era como Kate Ashford se preocupaba. No con palabras, no con promesas, no con frases dulces que nunca había oído de nadie, sino con una taza de té caliente en una noche de invierno, en medio de una tormenta, entregada a través de otra persona para no tener que admitir que estaba preocupado por una camarera de bar. Él pensaba que nadie se daba cuenta, pero Josie sí, se daba cuenta de cada pequeño detalle. El periódico que nunca pasaba de página, la puerta del estudio dejada abierta en lugar de cerrada, su presencia en la sala de estar en lugar de desaparecer durante el día, y ahora el té de jengibre y miel a las 8 de la noche en medio de una tormenta de nieve. Josie terminó el té, dejó la taza, se levantó, se puso el abrigo y salió. El aguanieve seguía siendo feroz. El viento todavía cortaba su piel,
Pero dentro de su pecho, por primera vez en un invierno de Chicago, algo estaba cálido. Ryland Mercer se sentó en silencio al final de la mesa de conferencias, mientras los 12 hombres más poderosos del bajo mundo de Chicago discutían sobre territorio, sobre dinero, sobre cosas que a Ryland habían dejado de importarle hacía 3 años. No los miraba a ellos, miraba a Cade. Cade estaba sentado a la cabecera de la mesa como siempre, con la espalda recta, su expresión envuelta en una sombra estoica. Su voz cortaba cada discusión con unas pocas frases cortas que eran suficientes para silenciar a toda la sala. Pero Ryland vio algo que nadie más vio. Porque Ryland se había sentado junto a Cade durante 12 años, desde que eran jóvenes imprudentes en las calles, cubriéndose las espaldas en noches de tiroteos, en purgas, en sangre. Ryland conocía a Cade mejor que nadie en esa sala, y vio que Cade estaba distraído. No de forma obvia, ningún hombre común lo habría notado, pero estaba allí. Los ojos de Cade se dirigían al teléfono sobre la mesa una fracción de segundo demasiado rápido. Sus dedos golpeaban ligeramente la madera cuando el informe de alguien se alargaba demasiado. Algo que Cade nunca había hecho antes porque su paciencia siempre había sido de piedra. Y cuando la reunión terminó, Cade se fue 15 minutos antes de lo habitual. 15 minutos. Para cualquier otra persona no significaba nada. Pero para Cade Ashford, un hombre que nunca había alterado su horario ni un solo minuto, 15 minutos antes significaba que algo lo estaba llamando a casa. Ryland vio a Cade salir. Sus ojos se entrecerraron y en su mente. 3 años atrás se alzaron como una marea oscura. 3 años atrás, el 12 de noviembre, Ryland recordaba cada detalle, cada segundo, cada sonido, porque fue la última noche que su hermana estuvo viva. Nadia, 23 años, no involucrada en el bajo mundo. Era simplemente su hermana, la única hija que su madre había dejado antes de morir. Nadia había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Quedó atrapada dentro de un edificio cuando estalló una purga entre dos bandas. No la banda de Cade, pero dentro del territorio de Cade, lo que significaba que Cade tenía hombres allí. Cade podía enviarlos. Cade podía salvarla. Ryland llamó a Cade. A las 2 de la mañana, sus manos temblaban, su voz temblaba. Por primera vez en su vida, suplicó. Nadia está en el edificio de Halstead. Están disparando. No puede salir. Cade, envía a tus hombres. Silencio al otro lado. Luego llanto. Milo llorando. Bea llorando detrás de la voz de Cade. Los niños tenían 3 años entonces. Su madre se había ido hacía menos de 2 meses y lloraban todas las noches hasta que Cade los levantaba. No puedo enviar a nadie, no ahora mismo. Cade, Nadia, mi hermana. Lo sé, pero mis hombres están manteniendo la línea norte. Si los retiro, los niños. Los niños tienen una docena de guardias. Nadia está sola. Silencio. El llanto de Bea más agudo ahora. Entonces Cade habló, su voz exhausta. La voz de un hombre sosteniendo a 2 niños de 3 años a las 2 de la mañana y obligado a elegir. Lo siento, Ryland. No puedo. La línea se cortó. Nadia murió esa noche. Una bala perdida en el pecho. No murió al instante. Yació en el frío suelo de hormigón, sola en la oscuridad, sangrando, mientras su hermano conducía como un loco por la ciudad, pero no llegó a tiempo. Ryland llegó a la morgue a las 4 de la mañana. Miró el cuerpo de su hermana. Los ojos de Nadia estaban cerrados. Su rostro estaba en paz, como si estuviera dormida, excepto por la herida de bala en su pecho y la frialdad de su piel. Ryland se quedó allí sin llorar. Había derramado todas las lágrimas en el camino. Simplemente se quedó de pie y la miró e hizo un voto. No un voto de venganza sangrienta, no un voto para matar a Cade, sino un voto de que un día Cade Ashford entendería lo que significaba quedarse de pie y ver cómo te arrebataban a la persona que más amabas mientras no podías hacer nada. Durante 3 años, Ryland lo mantuvo enterrado. Durante 3 años, siguió sentándose junto a Cade en cada reunión. Siguió sonriendo, siguió siendo leal, siguió siendo perfecto. Porque Ryland no era impulsivo, esperó. Esperó hasta que Cade tuviera algo que perder.
Y ahora, viendo a Kate salir de la reunión 15 minutos antes, viendo sus ojos dirigirse al teléfono, viendo sus dedos inquietos sobre la mesa, Ryland supo que había llegado el momento. No le llevó mucho tiempo encontrarla. Josie Brennan, la niñera, la chica del bar. Ryland la encontró fácilmente porque Josie no tenía protección, ni sistema de seguridad, nada más que tacones gastados y un turno de noche en el bar del viejo Pete. Se acercó un martes por la noche, justo cuando Josie terminaba su turno y salía por la puerta trasera. Sus capas de ropa raídas apenas contenían el frío de la noche. Disculpe, ¿es usted Josie Brennan? Ella se dio la vuelta. Frente a ella había un hombre de unos 34 años, guapo, sonriendo educadamente, con un largo abrigo de lana, sosteniendo un pequeño ramo envuelto en papel de estraza. Soy Ryland, un colega del señor Ashford. He oído que está cuidando de Milo y Bea. Solo quería decir que los niños son muy afortunados. Sonrió y le ofreció las flores. Cálido, sincero, perfecto hasta las leves arrugas en las comisuras de sus ojos. Josie aceptó el ramo educadamente y le dio las gracias. Pero por dentro, algo se tensó, el instinto de supervivencia que la había mantenido viva durante 27 años, susurrándole que esta sonrisa era demasiado perfecta, demasiado oportuna, demasiado fácil. Apartó el pensamiento. Quizás estaba siendo demasiado cautelosa. Ryland se despidió, se dio la vuelta y se adentró en las sombras. La sonrisa desapareció en el momento en que le dio la espalda. Josie llevó el ramo de vuelta al bar. El viejo Pete lo vio y el color se le fue del rostro. ¿Quién te dio esas flores? Un hombre llamado Ryland, dijo. Es un colega del señor Ashford. El viejo Pete miró el ramo como si fuera una serpiente. Agarró la mano de Josie, apretando fuerte, su voz temblando, no de ira sino de miedo. Escúchame, chica, ya te lo dije. No confíes en nadie de ese mundo. ¿En nadie? Josie miró las flores en sus manos, luego al viejo Pete, y por primera vez se preguntó si el instinto que se había tensado dentro de ella unos minutos antes había tenido razón. Pero no sabía que el ramo no había sido para ella. Era una señal, enviada a Kate, y el mensaje era claro. Conozco tu debilidad. Kate lo supo antes de que Josie tuviera la oportunidad de decírselo, porque nada sucedía en Chicago sin que Kate Ashford lo supiera, especialmente nada que involucrara a su gente. Y Josie Brennan, se diera cuenta o no, se había convertido en su persona desde el momento en que su hija le tomó la mano y se negó a soltarla. Hendrick colocó 3 fotografías de seguridad en el escritorio frente a Kate. Ryland de pie frente a Josie, Ryland sonriendo, Ryland entregándole flores. Kate miró las 3 imágenes una por una, lentamente. Su expresión no cambió, su voz no cambió, pero Hendrick, que había estado a su lado durante 5 años, notó que los dedos de Kate dejaron de golpear el escritorio, se detuvieron por completo. Y cuando Kate Ashford se quedaba completamente quieto, era cuando era más peligroso. Tráela aquí, dijo Kate, no en su habitual tono de mando. Esta voz era más baja, más lenta, más controlada, como un hombre sosteniendo la tapa de una llama con fuerza y negándose a dejar que se avivara. Una hora después, Josie estaba en la sala de estar del ático, todavía con los bordes deshilachados de su chaqueta y sus zapatos gastados. Confusión en sus ojos porque no era fin de semana, no era un día en que debía cuidar a los niños, y Hendrick había venido al bar a buscarla sin explicación. ¿Están bien los niños? Eso fue lo primero que preguntó al entrar. No, ¿qué está pasando? ¿O por qué estoy aquí? Si no están bien los niños. Kate estaba junto a la ventana de cristal, de espaldas a ella. Escuchó la pregunta y algo dentro de su pecho se movió. Algo que estaba tratando de contener con fuerza. Los niños están bien, dijo. Están dormidos. Luego se dio la vuelta, sus ojos se clavaron en los de ella. ¿Se te ha acercado algún hombre recientemente? Josie parpadeó. Luego entendió. El hombre llamado Ryland. No lo volverás a ver. La frase cayó en la habitación como una losa de piedra. Sin explicación, sin razón, solo una orden. Entregada con la misma voz que usaba en una habitación con 12 jefes de la mafia.
la voz que nadie se atrevía a desafiar. Pero Josie no era uno de esos 12 hombres. Josie era una mujer que había sobrevivido 27 años sin inclinarse ante nadie. Y no iba a empezar ahora. No tienes derecho a darme órdenes. Su voz era tranquila pero firme, sin temblor, sin retroceso. Kate la miró. Josie sostuvo su mirada. La habitación se espesó con tensión. Del tipo que no nace de la ira, sino de dos almas tercas manteniendo su posición. Esto no es una orden, dijo Cade, bajando la voz. La forma en que hablaba cuando intentaba controlar algo dentro de sí mismo que amenazaba con encenderse. Esto es protección. ¿Protección de qué? ¿De un hombre educado que me dio flores? ¿De un hombre cuyas intenciones no entiendes? Entonces dime cuáles son sus intenciones. Silencio. Kate no respondió porque para responder eso tendría que contarle sobre Nadia, sobre hace 3 años, sobre la elección que hizo esa noche y no estaba listo. Quizás nunca lo estaría. ¿Por qué te importa?, preguntó Josie, su voz de repente cansada, ya no desafiante, sino honesta. Una pregunta que realmente necesitaba que le respondieran. Solo soy la niñera. Me pagas. Vengo. Juego con los niños. Me voy. Eso es todo. ¿Por qué te importa quién se me acerca fuera del trabajo? Kate la miró. Durante mucho tiempo, de la manera en que miraba cuando parecía leer cada página oculta que ella mantenía enterrada en su interior. Luego dio un paso adelante. Un paso, solo uno, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que emanaba de él. Mi hija, dijo Cade, su voz baja, casi un susurro, no ha hablado con nadie en 3 años. Ni con una niñera, ni con un médico, ni con nadie. 3 años de silencio. 3 años en los que he contratado a todos los especialistas, a todos los terapeutas, a todos los expertos que el dinero podía comprar. Y nadie pudo hacer que Bea abriera la boca. Hizo una pausa. Luego apareciste una noche, 15 minutos, y mi hija te tomó la mano, se rió contigo, te habló. Josie sintió que le empezaban a arder los ojos. ¿Crees que solo eres una niñera? Su voz no era más fuerte que un susurro, pero cada palabra pesaba como plomo. ¿Crees que te pago para que vengas aquí solo porque necesito a alguien que cuide a los niños unas horas el fin de semana? Silencio. Josie no podía hablar. Se le hizo un nudo en la garganta, le picaban los ojos y las lágrimas que había contenido durante tantos años se acumularon en sus pestañas. Eres la primera persona que Ben eligió, dijo Cade. Y debajo de la frialdad, debajo del control, escuchó algo fracturarse en su voz. Y cualquiera que te amenace, amenaza lo que Bea finalmente ha encontrado, y tendrá que responderme a mí. La primera lágrima cayó. Josie no la secó. Dejó que rodara por su mejilla, caliente y sin protección, y se quedó allí en el lujoso ático con sus tacones gastados, llorando, no de miedo, no de tristeza, sino porque por primera vez en 27 años alguien había dicho que ella importaba. No por lo que hacía, no porque fuera útil, sino porque era ella, porque una niña de 6 años la había elegido, y el padre de esa niña estaba ante ella, con los ojos fríos, pero la voz temblorosa, diciendo que la protegería. Cade observó a Josie llorar. No se acercó más, no la consoló, no la tocó. Simplemente se quedó allí, manteniendo la distancia, porque sabía que si daba un paso más, no se detendría. Y Cade Ashford no era un hombre acostumbrado a perder el control. El sonido de pequeños pasos sobre la madera rompió el momento. Josie los escuchó primero porque ya se había acostumbrado a ese ritmo particular, ligero y vacilante, ligeramente desigual porque un pie siempre se movía una fracción más rápido que el otro. Bea. La niña estaba al final del pasillo, con los ojos pesados por el sueño, el pelo revuelto, aferrando al gastado oso capitán contra su pecho. Detrás de ella apareció Milo, entrecerrando los ojos contra la luz de la sala de estar, más despierto que su hermana. Escaneó la habitación rápidamente. De Josie a Cade, y aunque solo tenía 6 años, leyó la atmósfera en medio segundo. Bea vio las lágrimas en el rostro de Josie. Nadie tuvo que explicar nada. Nadie tuvo que decir una palabra. Dejó caer al capitán al suelo y corrió.
Corrió con sus pequeños pies sobre la madera fría, a través de la sala de estar, directamente hacia Josie. Sus brazos se envolvieron fuertemente alrededor de la cintura de Josie, su rostro presionado contra su estómago, aferrándose con todas sus fuerzas. No habló. Bea no necesitaba palabras. La forma en que se aferraba con tanta fuerza que Josie podía sentir cada pequeño dedo agarrando la tela de su espalda. Decía más que cualquier frase. No llores. No te vayas. Estoy aquí. Josie se ahogó con un suspiro y envolvió ambos brazos alrededor de Bea, agachándose mientras sus lágrimas caían en el cabello de la niña. Milo no corrió hacia Josie. Caminó directamente hacia Cade. Se paró frente a su padre e inclinó la cabeza hacia arriba, sus ojos redondos serios de una manera que ningún niño de 6 años debería tener, como un pequeño anciano juzgando el mundo. ¿Hiciste que Josie se pusiera triste, papi? Su voz no era de enojo. No gritó. Era simplemente una pregunta directa, hecha sin parpadear. Ojos tan parecidos a los de su padre que Cade sintió como si se estuviera mirando en un espejo. Cade se arrodilló, poniéndose a la altura de Milo. No se arrodillaba ante nadie. Nunca. Pero por Milo, lo hizo sin pensar. No, dijo suavemente. Lo suficientemente alto para que su hijo lo oyera. Papi ya está tratando de no ponerla triste. Milo lo estudió. Luego miró a Josie abrazando a Bea, con las lágrimas aún deslizándose por su rostro. Luego de vuelta en su padre, y habló con la firme claridad que solo un niño posee cuando se enfrenta a los complicados problemas de los adultos y cree que la solución es obvia. Entonces quédatela aquí, papi. No dejes que se vaya más. Cade no respondió. No porque no quisiera, sino porque las palabras de su hijo de 6 años golpearon el mismo lugar que había estado tratando de enterrar con más fuerza. Quédatela aquí, lo había pensado. Todas las noches desde la primera vez que vio a Josie sentada en ese suelo frío del bar abrazando a sus hijos, desde que reprodujo la grabación de seguridad 4 veces, desde que preparó el té de jengibre y miel y envió a Hendrik a entregárselo porque no se atrevía a dárselo él mismo. Lo había pensado, pero pensar y hablar eran cosas diferentes. Y Cade Ashford no decía lo que no estaba seguro de poder cumplir. Milo siguió mirándolo, esperando con una paciencia que ningún niño de 6 años debería poseer. Luego, desde el otro lado de la habitación, llegó una voz, pequeña, suave, vacilante, pero lo suficientemente clara como para que todo el ático pareciera contener la respiración. ¿Te quedarás y serás nuestra mamá? Bea. Su rostro todavía presionado contra el estómago de Josie, sus brazos aún apretados, su voz temblorosa, el temblor de una niña que hace una pregunta cuya respuesta teme. Una pregunta que había llevado dentro durante mucho, mucho tiempo y que ya no podía contener. Silencio. Silencio absoluto. Milo se congeló. Cade se congeló. Josie dejó de respirar. Nadie se movió. Bea acababa de decir 8 palabras. 8 palabras que había llevado durante 3 años sin su madre. 3 años de silencio. 3 años de no confiar en nadie, y la soltó ahora a la mujer que había elegido desde la primera noche en ese bar. Josie sintió que sus rodillas cedían. Se hundió en el suelo y atrajo a Bea completamente a sus brazos, sosteniéndola con ambas manos, con todas sus fuerzas, con todo lo que tenía, aunque nunca había tenido mucho. Quería hablar, pero se le cerró la garganta con tanta fuerza que no salió ningún sonido. Solo podía aferrarse, aferrarse más fuerte. Milo corrió y envolvió sus brazos alrededor de Josie y Bea, sus pequeñas manos rodeando su cuello, mientras decía con una voz quebrada a pesar de su esfuerzo por ocultarlo. Yo también quiero eso, Josie. Quiero que seas nuestra mamá. También. Y Josie, la niña huérfana, la niña devuelta 6 veces, la niña a la que el mundo le había dicho que nadie se quedaría con ella. Estaba sentada en el suelo del ático del jefe de la mafia más poderoso de Chicago, abrazando a 2 niños que lloraban y la llamaban madre. Josie levantó los ojos y miró a Cade. Él todavía estaba de rodillas donde Milo había estado. No habló. No dio un paso adelante. No dio un paso atrás. Simplemente la miró.
y por primera vez vio lo que había detrás de esos ojos fríos. No hielo, no control, sino fuego. Un fuego enterrado profundo y por mucho tiempo, oculto bajo capas de oscuridad, bajo años de soledad, bajo noches pasadas con el rostro entre las manos. Un fuego que nunca había permitido que nadie viera. Sin embargo, esta noche, frente a ella, frente a sus hijos llorando en el suelo, brilló. Aunque solo fuera por un momento, aunque solo fuera en sus ojos, y Josie lo vio. Lo vio todo. Nadie volvió a hablar. La habitación mantuvo su silencio, roto solo por los pequeños sollozos de Bea, la respiración entrecortada de Milo y el sonido del corazón de Josie latiendo tan fuerte que estaba segura de que Kate podía oírlo. Hay momentos en que las palabras se vuelven innecesarias. Este fue uno de ellos. Sucedió un martes por la noche. Josie salió del ático a las 8:15. A pesar de la insistencia de Kate en un equipo de seguridad, ella se había negado obstinadamente. Quería aferrarse a la última pieza de su vida independiente. Entró en el ascensor, bajó a la planta baja y salió por la parte trasera del edificio hacia la parada del autobús nocturno. Había caminado esa ruta docenas de veces. Conocía cada paso, cada árbol, cada farola de luz amarilla pálida que se derramaba sobre la acera. Pero esta noche no se dio cuenta de la furgoneta negra aparcada al otro lado de la calle, donde antes no había ninguna. No se dio cuenta de las dos figuras que estaban en las sombras. Estaba pensando en Bea, en la frase que la niña había dicho la noche anterior. Las 8 palabras que aún resonaban en su mente sin pausa. ¿Te quedarás y serás nuestra mamá? Estaba sonriendo cuando una mano le tapó la boca por detrás. Fueron 7 segundos, una palma sellando sus labios, un brazo rodeando su cintura. Intentó girar, patear, pero el hombre que la sostenía tenía 3 veces su fuerza. La levantaron, la metieron en la furgoneta. La puerta se cerró de golpe. El motor rugió y se alejó. Nadie en la calle intervino. O si lo vieron, eligieron no hacerlo. Porque en Chicago había cosas que sucedían en la oscuridad que pretendías no ver si querías vivir hasta la mañana. Cuando le quitaron la venda, Josie se encontró atada a una silla de metal en el centro de un almacén abandonado. Vasto, vacío, de techo alto. El aire pesado con cemento húmedo y aceite de motor viejo. La única luz provenía de una sola bombilla que colgaba sobre ella, proyectando un pequeño círculo amarillo mientras el resto del espacio se disolvía en la sombra. Sus muñecas estaban atadas a la espalda, con bridas de plástico tan apretadas que su pulso palpitaba contra ellas. Josie no gritó, no pidió ayuda. Sabía que nadie la oiría. Y sabía, con el instinto que 27 años habían grabado en sus huesos, que gritar solo le mostraría a su captor que tenía miedo. Tenía miedo, pero no dejaría que él lo viera. Unos pasos resonaron en la oscuridad, lentos, confiados. Ryland Mercer entró en la luz, arrastró otra silla de metal por el hormigón, la colocó frente a ella y se sentó. No llevaba máscara. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su rostro. Eso la asustó más que nada, porque los hombres que no se molestan en ocultarse generalmente no les importa si su víctima los reconoce. Sin embargo, Ryland no la golpeó, no la amenazó, no levantó un arma. Simplemente se sentó, con las manos apoyadas en los muslos, mirándola con unos ojos que tardó varios segundos en leer. No eran los ojos de un monstruo, eran los ojos de alguien con dolor. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó Ryland, su voz tranquila, casi educada, como si estuvieran sentados en un café en lugar de en un almacén abandonado cerca de la medianoche. Josie no respondió. Ryland no esperó una respuesta. Hace 3 años, comenzó, bajando la mirada al suelo. Tenía a alguien, la única persona en el mundo que me importaba. Mi hermana, Nadia, 23 años, no tenía nada que ver con este mundo. Solo era mi hermana. Hizo una pausa. Josie vio cómo se le tensaba la mandíbula, el músculo saltando bajo su piel. Quedó atrapada en un fuego cruzado. Lugar equivocado, momento equivocado. Llamé a Kate. Supliqué. La primera vez en mi vida que supliqué a alguien. Tenía hombres cerca. Podría haberla salvado,
pero eligió no hacerlo. Eligió mantener a sus hombres protegiendo a sus hijos en lugar de salvar a mi hermana. El silencio se instaló entre ellos. La bombilla de arriba se balanceó ligeramente. Las sombras se movieron sobre el rostro de Ryland. Nadia murió esa noche, una bala perdida, sola en un frío suelo de hormigón. Nadie vino. Josie escuchó cada palabra, y aunque estaba atada a una silla de metal en un almacén abandonado, aunque su corazón martilleaba tan fuerte que pensó que podría romperle las costillas, vio el dolor en los ojos de Ryland. Dolor real, no fingido, no exagerado. El tipo de dolor que conocía demasiado bien. El dolor de perder a la única persona que tenías. El tipo que nunca sana de verdad. Entiendo la pérdida, dijo Josie suavemente, su voz más firme de lo que esperaba. Perdí a todos antes de tener edad para entender lo que estaba pasando. Conozco ese sentimiento. Ryland la miró sorprendido. No se esperaba eso. Pero si me haces daño, continuó Josie, manteniendo su mirada sin pestañear, te conviertes en lo mismo que la persona que te hizo daño. Le estás quitando a alguien importante, a otra persona. Exactamente de la misma manera que te quitaron a Nadia. Ryland se quedó quieto al oír el nombre de su hermana de sus labios, pronunciado suavemente, sin acusación, sin miedo, solo verdad, lo golpeó más fuerte que cualquier arma. No dijo nada durante 10 segundos, luego 20. Finalmente, se levantó, empujó la silla hacia atrás y se alejó de ella. No necesito que lo entiendas, dijo, su voz áspera. Necesito que él sufra. Salió de la luz hacia la sombra y sacó su teléfono. Marcó, esperó. Kate. Su tono volvió a ser tranquilo, a un control frío. Tu niñera está conmigo. Silencio al otro lado. Ryland sonrió, pero la sonrisa nunca llegó a sus ojos. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Lo que se siente cuando alguien tiene a la persona que más te importa y no sabes si llegarás a tiempo. Terminó la llamada y Josie, sola en el tenue círculo de luz amarilla, con las muñecas atadas a la espalda, escuchando el eco de los latidos de su propio corazón en el vasto almacén, entendió que ella no era el objetivo, era el arma, y el hombre que Ryland pretendía destruir estaba a kilómetros de distancia, quizás de pie junto a sus hijos dormidos, quizás sentado solo en su oscuro estudio. Justo cuando su teléfono comenzaba a sonar, Ryland se alejó. Sus pasos se desvanecieron. La pesada puerta del almacén chirrió al cerrarse. Luego el silencio lo engulló todo. Josie estaba sola. La bombilla sobre ella continuaba su leve balanceo. La luz amarilla se mecía sobre el hormigón agrietado. La oscuridad circundante se espesaba ahora que no había voces que la ocuparan. Respiró hondo una vez, luego otra y otra, hasta que los latidos de su corazón se ralentizaron lo suficiente como para oír más allá. Dos guardias, lo sabía porque cuando la arrastraron, había oído dos voces distintas, una grave y otra más aguda. La voz grave se había quedado a la izquierda, cerca de la puerta principal. La más aguda se demoraba en algún lugar a la derecha, más lejos. De vez en cuando oía el chasquido de un encendedor, captaba el débil olor a humo de cigarrillo que venía de la izquierda. El guardia de la izquierda fumaba. Eso significaba que una de sus manos estaba ocupada. Una entrada principal al frente por donde Ryland había salido, y en algún lugar detrás de ella, más atrás, sintió una débil corriente de aire que se enroscaba por el suelo, lo que significaba que probablemente había una puerta secundaria o una ventana baja en la parte trasera. Josie no entró en pánico, no lloró, no suplicó, porque Josie Brennan había sobrevivido a la oscuridad mucho antes de que Ryland Mercer imaginara encerrarla en una. Tenía 9 años cuando su tercer padre adoptivo, un hombre que apestaba a cerveza barata y colonia aún más barata, la encerró en un armario por derramar un vaso de leche. Era pequeño, sin aire, con olor a madera podrida y naftalina. Se quedó allí 6 horas. La primera vez gritó y golpeó la puerta hasta que sus nudillos sangraron. Nadie la abrió. La segunda vez, semanas después, no gritó. Se sentó quieta. Escuchó.
Contó sus respiraciones y esperó. Aprendió que gritar desperdiciaba energía y nadie venía. Aprendió que la oscuridad no te mataba. El pánico sí. Y aprendió que en cualquier espacio, si permanecía tranquila el tiempo suficiente, encontraría algo que podría mantenerla viva. Ahora, 18 años después, ese instinto se activó como un interruptor. Josie bajó la mirada al hormigón alrededor de su silla. Cemento agrietado, polvo, viejas manchas de aceite, y cerca de la pata de la silla a su derecha, a menos de un pie de su zapato, un trozo de vidrio roto, pequeño, afilado, del largo de su dedo meñique. Miró hacia la puerta principal. La sombra del fumador se alargaba contra la pared. De espaldas, una cinta de humo ascendiendo. Josie acercó el trozo de vidrio con la punta de su zapato. Lenta, silenciosamente. Luego se inclinó hacia adelante, con las muñecas atadas a la espalda, doblándose hasta que sus dedos rozaron el suelo y se cerraron sobre el vidrio. Le cortó la yema del dedo. La sangre brotó. No se inmutó. Comenzó a cerrar la brida de plástico. Lenta, pacientemente, una hebra a la vez. Cada vez que el guardia se movía, se congelaba. Cada vez que el silencio se asentaba de nuevo, continuaba. No sabía cuánto tiempo tardó, pero cuando la primera capa se rompió, sintió que la atadura se aflojaba lo suficiente como para que su muñeca pudiera girar. Aún no estaba libre, pero cerca. A kilómetros de distancia, en el ático sobre la ciudad, Kate Ashford dejó su teléfono sobre el escritorio. Lenta, cuidadosamente, como si dejarlo con demasiada fuerza pudiera hacer añicos no solo el dispositivo, sino toda la habitación. Hendrik estaba en la puerta, esperando. Había oído toda la llamada en alta voz. «Jefe». Kate no respondió. Se sentó completamente quieto, con ambas manos planas sobre el escritorio, la mirada fija al frente, pero sin ver nada. Silencio, no un silencio ordinario, no el silencio del pensamiento, el silencio de una tormenta que se avecina. Hendrik había visto a Kate enojado. Lo había visto dar órdenes frías sin un ápice de expresión. Lo había visto en las guerras territoriales más sangrientas que el bajo mundo de Chicago había conocido, pero nunca así. Kate no gritó, no golpeó la mesa, no buscó un arma. Se sentó en completa quietud. Y esa quietud era más aterradora que cualquier ira que Hendrik hubiera presenciado, porque significaba que Kate había superado la ira, la furia, y había entrado en algo más profundo y oscuro, un lugar donde las decisiones, una vez tomadas, nunca podrían deshacerse. «Reúne a todos», dijo Kate finalmente, su voz plana, desprovista de emoción. «Encuéntrenla, tráiganla de vuelta». Hendrik asintió y se dio la vuelta para irse. Pero antes de irse, se detuvo una fracción de segundo y miró a Kate. Más tarde, cuando hablara de esa noche, Hendrik solo diría una cosa. Nunca lo había visto así. 12 años, nunca. Y fue entonces cuando supe que alguien iba a morir. Al final del pasillo, la puerta del dormitorio de los niños estaba ligeramente entreabierta. La luz se filtraba por la rendija. Milo estaba despierto. No sabía lo que estaba pasando, pero oyó pasos apresurados afuera. Oyó la voz baja y urgente de Hendrik. Sintió el pesado silencio que irradiaba del estudio de su padre, y lo supo. Lo supo con el instinto de un niño criado en esa casa, donde había aprendido a leer el aire antes de aprender a leer palabras. Algo le había pasado a Josie. Se volvió hacia la cama de al lado. Bea también estaba despierta, acostada quieta, con los ojos muy abiertos en la oscuridad. No sollozaba en voz alta. Las lágrimas se deslizaban desde las comisuras de sus ojos hasta su cabello sin hacer ruido. La forma en que siempre lloraba. La forma que Josie había reconocido la primera noche. Milo se metió en su cama y envolvió sus pequeños brazos alrededor de su hermana. «Bea, no llores». Ella no respondió. Solo lloró. «Papi traerá a Josie de vuelta», susurró Milo. Su voz temblaba aunque intentaba estabilizarla. Temblaba porque él también tenía miedo. Pero era el hermano mayor, y los hermanos mayores no pueden tener miedo delante de sus hermanas pequeñas.
Papi siempre cumple su palabra. Cuando papi dice algo, lo hace. Josie volverá. Bea lo abrazó con más fuerza y los dos niños se quedaron en la oscuridad, abrazándose y esperando. Tres coches negros se detuvieron frente al almacén a las 11:43 de esa noche. Sin sirenas, sin luces intermitentes, sin aviso. Solo el silencio sincronizado de los motores al apagarse y el golpe sordo de las puertas al abrirse en la oscuridad. Cade salió primero. Abrigo negro, paso medido, rostro sin expresión. Pero sus ojos eran diferentes esta noche. Más oscuros, más profundos. El tipo de ojos que Hendrik había visto en el ático y supo que alguien moriría. 12 hombres se formaron detrás de él, silenciosos, precisos, cada uno de ellos entendiendo que esta no era una noche para preguntas. Esta noche era una noche para obedecer. Cade no llamó a la puerta. Hizo una señal. Dos hombres se abalanzaron y abrieron la puerta de hierro del almacén de una patada, metal chocando contra metal, el sonido explotando en el espacio hueco. El guardia de voz grave de la izquierda reaccionó primero, buscando algo detrás de su espalda, pero nunca tocó nada antes de ser derribado al suelo. El guardia de voz más aguda de la derecha corrió hacia la salida trasera, solo para encontrar a dos de los hombres de Cade ya allí. 15 segundos. 15 segundos para que 12 hombres bajo el mando de Cade Ashford tomaran el control de todo el almacén. Ni un solo disparo. No fue necesario. Cade atravesó la puerta rota, pasando junto a los guardias inmovilizados en el suelo, hacia el tenue círculo amarillo proyectado por la bombilla oscilante, y vio a Josie. Estaba sentada erguida en la silla de metal. Un pequeño moretón marcaba su pómulo izquierdo, donde alguien la había empujado con demasiada fuerza en la furgoneta. Su pelo estaba desordenado, su delgado abrigo arrugado y roto, pero sus ojos estaban claros, completamente claros, sin lágrimas, sin pánico, y sus manos atadas a la espalda, la brida de plástico casi cortada, solo una fina hebra aún la sujetaba. Sus dedos estaban manchados de sangre por el corte del vidrio roto. Sin embargo, sus muñecas se habían liberado casi por completo. Josie miró a Cade mientras entraba. No lloró, no corrió a sus brazos, simplemente mantuvo su mirada, tranquila y agotada, y dijo con una voz ronca pero firme: «Sabía que vendrías, pero no pensaba quedarme sentada esperando». Cade se detuvo frente a ella. Sus ojos dejaron su rostro y bajaron a sus manos detrás de la silla, a la atadura casi cortada, al trozo de vidrio manchado de sangre en el suelo, a la mancha roja en sus dedos, y entendió que ella había intentado salvarse. No del todo, pero no se había quedado quieta. Había luchado en silencio, sola en la oscuridad, con un trozo de vidrio no más largo que su dedo meñique y una compostura que la mayoría de sus hombres no poseían. Algo cambió en los ojos de Cade entonces. No alivio, aunque el alivio estaba allí, no ira, aunque la ira todavía ardía. Era respeto. Se arrodilló ante ella y sacó un pequeño cuchillo de su abrigo, cortando la última hebra de plástico. Su mano temblaba, no de miedo, de furia. De los 45 minutos entre la llamada de Ryland y encontrar esta dirección. Minutos en los que había imaginado todos los horrores posibles que podrían haberle sucedido. Cada imagen quemándolo por dentro. La atadura se rompió. Josie adelantó las manos, con las muñecas magulladas, los dedos sangrando. Se miró las manos, luego a Cade arrodillado frente a ella, y por primera vez esa noche, sus ojos se llenaron de lágrimas. No de dolor, porque él había venido. «No dejaré que esto vuelva a pasar», dijo Cade en voz baja. Cada palabra era un voto. «Y no dejaré que yo sea la razón por la que alguien te haga daño», susurró Josie de vuelta. Cade la miró. Ella lo miró, y en ese almacén abandonado, bajo la bombilla oscilante, entre el olor a cemento húmedo y aceite viejo, se sostuvieron la mirada con algo que iba mucho más allá de las palabras. Unos pasos sonaron detrás de ellos. Hendrik arrastró a Ryland al círculo de luz. No se resistió, no luchó. Permitió que los hombres de Cade le sujetaran los brazos, de pie, con el rostro compuesto, como si hubiera sabido este resultado antes de que comenzara.
Cade se levantó y se volvió hacia él. Los dos hombres se enfrentaron. 12 años desde niños imprudentes en la calle hasta esta confrontación de medianoche. Uno un capo, el otro un traidor. No te perdono por esta noche, dijo Cade con calma, sin ira en su tono. Solo un hecho. Hizo una pausa, luego añadió más suavemente, algo que Ryland no esperaba. Pero asumo la responsabilidad por lo de hace 3 años. Ryland parpadeó una vez, rápido. Su mandíbula se tensó, un músculo tembló bajo su piel, y en sus ojos Josie vio algo romperse, no ira, sino una vieja herida reabierta sin previo aviso. Te vas de Chicago esta noche, continuó Cade. Pierdes todo, territorio, hombres, nombre, no vuelves. No la muerte, sino el borrado. Para un hombre como Ryland, eso podría ser peor. Ryland miró a Cade durante un largo momento, luego a Josie, todavía sentada, con las muñecas magulladas, los dedos ensangrentados, pero sin odio en sus ojos. Hizo un pequeño asentimiento, apenas visible, y se dio la vuelta. No volvió a hablar, no miró atrás. Su figura desapareció en la oscuridad, y Josie supo que nunca volvería a ver a Ryland Mercer. Sin embargo, también supo, al ver la forma en que caminaba, con la espalda recta pero los hombros ligeramente encorvados, el dolor aún ensombreciendo su rostro, que no era un monstruo. Era un hermano que había perdido a su hermana y no había sabido qué hacer con su dolor, excepto convertirlo en un arma. Cade se volvió hacia Josie. No dijo nada más. Se agachó, un brazo se deslizó bajo sus rodillas, el otro sosteniendo su espalda, y la levantó. Josie no protestó, dejó que la llevara. Apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón, fuertes, firmes y más rápidos de lo habitual, y cerró los ojos. La noche de Chicago fuera del almacén era gélida, pero en los brazos de Cade Ashford, Josie Brennan estaba cálida. 3 días después de la noche en el almacén, Josie todavía estaba en el ático. No porque quisiera quedarse, sino porque los niños no la dejaban ir. Bea dormía en el regazo de Josie, no en su cama, no en los cojines del sofá. En el regazo de Josie, la niña se acurrucaba como siempre, pero sus pequeñas manos se aferraban a la tela de la camisa de Josie, incluso en sueños, incluso en lo profundo de sus sueños. Sus dedos nunca se aflojaban. Cada vez que Josie intentaba suavemente apartar las manos de Bea para llevarla a la cama, Bea temblaba, sus labios se movían débilmente y apretaba más fuerte. Josie dejó de intentarlo. Se recostó en los cojines, con Bea en su regazo, y no se movió durante horas. Milo no durmió. Se sentó al final del sofá, con la espada de plástico del capitán en la mano, los ojos fijos en la puerta, tan serio que era casi cómico, y sin embargo, dolorosamente tierno. Estaba de guardia, con 6 años y una espada de plástico, pero la vigilaba como un caballero defendiendo un castillo, porque en la mente de Milo, gente mala se había llevado a Josie una vez, y no dejaría que volviera a pasar. Josie lo observaba, con los ojos ardiendo. Quería decirle que no tenía que hacer eso, que ahora estaba a salvo, que nadie volvería a por ella, pero no lo hizo porque sabía que él lo necesitaba. Necesitaba sentir que estaba protegiendo a alguien, la forma en que envolvía sus brazos alrededor de Bea cuando lloraba, la forma en que siempre era el más valiente, aunque solo fuera un niño de 6 años con miedo a la oscuridad. Sin embargo, fuera del calor del ático, se estaba gestando una tormenta. No una tormenta de nieve. El tipo de tormenta que Cade sabía que vendrían en el momento en que permitió que Josie entrara en su vida. En la cuarta mañana, Hendrik colocó una lista frente a Cade. Una reunión de emergencia con aliados. 7 jefes que controlaban 7 territorios. Hombres que mantenían el equilibrio de poder que Cade había construido durante más de 20 años. La reunión tuvo lugar en el sótano de un restaurante italiano en el lado norte. Cade se sentó a la cabecera de la mesa como siempre, pero el aire era diferente. 7 rostros lo miraban y en sus ojos no había el respeto habitual. Había preocupación. Fontaine habló primero. El jefe del lado oeste, pelo plateado, voz grave. Ryland no actuó solo.
Cade, si él conocía tu debilidad, otros también la conocen. La chica, añadió Kowalski desde el lado sur, es la brecha. Hoy fue Rylan, mañana será otro. Y la próxima vez puede que no vayan a por ella, puede que vayan a por los niños. Las palabras golpearon a Cade como una bala. No se inmutó, no se movió, pero debajo de la mesa, su mano se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Tienes que elegir, dijo Fontaine. No con crueldad, simplemente declarando un hecho. Este imperio o esa chica. No puedes mantener ambos sin ponernos a todos en riesgo. Cade se sentó en silencio durante el resto de la reunión. Escuchó, entendió y supo que tenían razón. Esa noche se quedó fuera de la sala de estar, observando por la puerta. Josie estaba sentada en el sofá, con Bea en su regazo, Milo al final con su espada de plástico. Los tres parecían una familia. La familia que él quería. La familia que sabía que no tenía derecho a reclamar porque él era Cade Ashford y a Cade Ashford no se le permitía tener debilidades. Entró en la habitación. Josie levantó la vista y le dedicó una suave sonrisa, cansada pero cálida, la sonrisa a la que se había acostumbrado en las últimas semanas, la sonrisa que ya sabía que recordaría durante mucho, mucho tiempo. Los niños acaban de dormirse, susurró. Cade asintió. Se sentó en la silla frente a ella, con los codos apoyados en las rodillas, y la miró. Durante mucho tiempo, con la mirada que ella había empezado a entender, la que estaba debajo del frío exterior donde algo luchaba. Josie. Ella supo en el momento en que él dijo su nombre con ese tono, lo supo. No era la voz de alguien a punto de decir algo amable. Deberías irte. 4 palabras. 4 palabras y la habitación pareció bajar 10 grados. Lo arreglaré todo, continuó, su voz plana, controlada, el tono que usaba en las reuniones, no el que usaba con ella. Una nueva vida, una nueva ciudad, dinero, una casa, un trabajo. No tendrás que preocuparte por nada. ¿Me estás echando? Su voz era tranquila, no enfadada, solo dolida. Te estoy salvando. ¿Salvándome? Repitió Josie como si probara las palabras y las encontrara amargas. ¿Cómo, Cade? ¿Enviándome a una ciudad extraña sola? Sin nadie, exactamente como he vivido durante 27 años, manteniéndote viva. He estado viva durante 27 años sin que a nadie le importara si vivía o moría. ¿A eso le llamas vivir? Cade no dijo nada. Me estás salvando, continuó Josie, su voz temblando ahora, las lágrimas asomando, aunque luchaba contra ellas con toda la fuerza de una chica que había aprendido a ocultar el dolor, quitándome lo único que me ha hecho querer vivir. El silencio cayó, pesado, espeso. Josie bajó la mirada hacia Bea, durmiendo en su regazo, hacia Milo con la cabeza apoyada en el capitán al final del sofá, con la espada de plástico todavía en la mano. Luego levantó los ojos hacia Cade, y en su mirada él vio lo que más temía. No ira, no resentimiento, sino una desolación desgarradora. Josie no se levantó. No podía. Bea todavía dormía en su regazo. Y Josie no la despertaría. Ni siquiera mientras su propio corazón se rompía bajo el suave peso de la niña que descansaba sobre su pecho. Miró a Cade y habló con una voz que no sabía que aún poseía. La voz de alguien que había soportado toda una vida y finalmente había llegado al límite. Viví 27 años sin que nadie quisiera quedarse conmigo. No levantó la voz, no gritó. Temblaba como tiembla la verdad cuando se dice en voz alta por primera vez. 6 veces de vuelta, 6 veces viendo una puerta cerrarse detrás de mí, 6 veces escuchándolos decir, esta no encaja, esta es demasiado difícil, esta no es querida. Crecí creyendo que tenían razón, que yo era algo que nadie podía retener, que nací para ser abandonada. Cade se sentó inmóvil. Ella continuó. Luego vine a Chicago sola, 3 trabajos, un apartamento en un sótano, diciéndome todas las noches que si podía sobrevivir un día más, solo uno más, las cosas mejorarían. Pero no lo hicieron. Cada día era igual, y empecé a pensar que quizás no estaba viviendo,
solo existiendo. Cayeron las lágrimas, no las secó. Luego, una noche en ese bar, oí llorar. Abrí una puerta y había dos niños y uno de ellos se aferró a mí. Su voz se quebró y por primera vez en 27 años sentí que pertenecía a algún lugar. La primera vez que alguien me dibujó en su foto de familia. La primera vez que alguien me tomó la mano mientras dormía porque tenía miedo de que desapareciera. La primera vez que alguien dijo mi nombre y quiso que volviera. Sostuvo su mirada. Y ahora que finalmente tengo eso, ¿me dices que me vaya? Kate abrió la boca. Todos los que están cerca de mí salen heridos, Josie. Me han herido toda mi vida, respondió ella al instante. Sin dudar, toda mi vida. Mucho antes de saber quién eras, antes de entrar en ese bar. Me han herido las mismas personas que se suponía que debían amarme. Pero ni una sola vez, ni una, ese dolor ha valido la pena. Silencio. Hasta que Bea me tomó la mano. Esa noche, Kate cerró los ojos. Josie vio cómo se le tensaba la mandíbula, cómo su pecho subía más rápido, cómo sus manos se apretaban sobre sus rodillas, temblando débilmente. Estaba luchando, luchando contra sí mismo. La voz racional le decía que la dejara ir. La otra voz, enterrada en lo más profundo de él, gritaba que si la dejaba salir por esa puerta, perdería algo que nunca volvería a encontrar. Entonces, unos pequeños pasos cruzaron el suelo de madera. Ambos se giraron. Milo estaba al final del pasillo, con el pelo revuelto, los ojos hinchados y rojos, las lágrimas surcando sus mejillas. Había huido. ¿Cuánto? Josie no lo sabía, pero lo suficiente para que un niño de 6 años entendiera. Su padre estaba tratando de echar a Josie. Papi. La voz de Milo tembló. No la voz brillante que reía y gritaba cuando Bea sonreía. La voz de un niño aterrorizado por perder a una persona más. Si dejas ir a Josie, tragó saliva. Nunca te lo perdonaré. Katie miró a su hijo y Josie vio algo colapsar dentro de él, lentamente, como un edificio que se derrumba hacia adentro. Luego, otra pequeña figura apareció detrás de Milo. Bea. Estaba despierta. Quizás lo había estado desde que Josie empezó a hablar. Nadie lo sabía. Se paró detrás de su hermano, con los ojos rojos pero en silencio. Bea nunca lloraba en voz alta. Miró a Kate, luego a Josie, y habló suavemente, claramente, una palabra a la vez, como si reuniera toda su fuerza en una sola frase. No quiero perder a otra madre. 7 palabras, y el ático cayó en un silencio absoluto. Milo sollozó, Josie lloró, y Kate Ashford, el señor del crimen más poderoso de Chicago, el hombre al que la ciudad se inclinaba, el hombre que Hendrik había dicho que nunca había visto llorar en 12 años, cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban húmedos. Se deslizó de su silla. Sus rodillas golpearon el suelo. Se arrodilló y abrió los brazos. Y Milo corrió hacia ellos. Bea corrió hacia ellos. Abrazó a sus hijos con fuerza, como si el mundo se fuera a desmoronar si aflojaba su agarre. Luego levantó la vista hacia Josie. Me retiro. Su voz era áspera, rota. Ya no era la voz de un capo, solo un hombre eligiendo. Transferiré el poder. Ya no seré el que esté a cargo. Kate. Estoy renunciando a lo que me está matando, dijo. Sus ojos nunca dejaron los de ella, para quedarme con lo que me está salvando. Silencio. Luego dijo 2 palabras, solo 2. Las 2 palabras que Josie había esperado toda su vida escuchar. Quédate. Su voz se quebró en la segunda palabra. Quédate con nosotros. Josie se deslizó del sofá al suelo, y por primera vez los 4 se abrazaron en el suelo de madera del ático. Milo llorando, Bea llorando, Josie llorando, y Kate abrazando a los 3 con las mismas manos que una vez habían aferrado la mitad de la ciudad. Manos que ahora solo querían una cosa: familia. 6 meses después, la casa estaba en los suburbios del oeste de Chicago, donde las calles ya no estaban abarrotadas de hormigón y acero, sino bordeadas de arces, con céspedes verdes extendiéndose frente a cada hogar y la luz del sol de la mañana entrando por ventanas no bloqueadas por edificios imponentes. La casa no era grande. 2 pisos, techo gris, valla blanca,
Un camino de ladrillos rojos que conducían la puerta. Comparada con el ático que una vez coronó el horizonte de Chicago, era pequeña, pero tenía lo que el ático nunca tuvo: un patio, árboles, luz solar y risas. 7 de la mañana de un sábado. Josie estaba en la cocina, con el pelo recogido, zapatillas en los pies, delantal espolvoreado de harina. Estaba batiendo masa para panqueques en un tazón grande. Movimientos familiares y seguros, el ritmo de alguien que había preparado este desayuno cientos de veces y lo haría miles más. Milo estaba sentado en un taburete alto junto a la encimera, con las piernas colgando, hablando sin parar sobre la escuela. Y entonces Tommy dijo que era el más rápido de la clase, pero le dije que no era verdad porque yo soy más rápido. Y entonces dijo: demuéstralo. Y corrimos y gané. Josie, gané. ¡Qué maravilla! Se rió, añadiendo un chorrito de vainilla a la masa. Bea estaba a su lado en un pequeño taburete para poder alcanzar la encimera. Sostenía un pequeño batidor en la mano, removiendo masa en un tazón más pequeño, lenta y cuidadosamente, con la lengua asomando por un lado de la boca en concentración. No hablaba mucho. Bea nunca hablaba mucho, pero se mantenía cerca de Josie, hombro con hombro, ocasionalmente mirándola con ojos grandes antes de volver a su tarea. Y eso era suficiente. Kate estaba en la puerta de la cocina, apoyado en el marco, con una taza de café en la mano, observando en silencio. Sin traje negro, sin reloj caro, una camiseta gris, vaqueros, pies descalzos en el suelo de madera. El jefe del crimen más poderoso que Chicago había conocido había pasado 6 meses transfiriendo su imperio pieza por pieza, silenciosa y metódicamente, hasta que no quedó nada a su nombre, excepto esta casa y las 3 personas dentro de ella. Vio a Josie reír con Milo, vio a Bea remover a su lado, vio la luz del sol caer sobre su cabello y sonrió. «¡Papi está sonriendo!», gritó Milo, saltando del taburete y señalando. «Josie, Bea, miren, papi está sonriendo». «No estoy sonriendo», dijo Kate, su rostro instantáneamente neutral de nuevo. «Sí, lo estás». Papi sonrió. «Bea, ¿lo viste?». Bea miró a su padre y esbozó una pequeña y rara sonrisa. Por la tarde, llamaron a la puerta. Josie abrió y encontró al viejo Pete de pie con una caja de pasteles, sus ojos ligeramente rojos a pesar de su esfuerzo por ocultarlo. Había cerrado el bar 2 meses antes. Kate le había conseguido una pequeña casa cerca, tranquila y pacífica, suficiente para que el anciano viviera sus últimos años en calma. Pete miró a Josie, luego a la casa detrás de ella, a Milo corriendo para saludar, a Bea de pie en la puerta sosteniendo la mano de Josie. Sonrió, una sonrisa temblorosa de alguien que lucha contra las lágrimas. «Te mereces la felicidad, chica», dijo con voz ronca. «Siempre te la mereciste». Josie lo abrazó con fuerza. Pete le dio una palmadita en la espalda, de la misma manera que solía meterle dinero de las propinas en el bolsillo en las noches de invierno en el bar, en silencio, sin pedir nunca las gracias. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Josie estaba junto a la ventana de la sala de estar, mirando el cielo suburbano. No un techo de sótano agrietado, no la neblina amarilla de las luces de la calle de Chicago, sino un cielo real, amplio, lleno de estrellas, con el aire fresco llevando el aroma de la hierba húmeda. Kate se acercó por detrás. «¿En qué piensas?». Ella guardó silencio por un momento. Luego respondió suavemente: «Pienso que esta es la primera vez que no tengo que decirme a mí misma, solo sobrevive un día más. Porque ahora realmente quiero que llegue el mañana». Cade la giró suavemente, con las manos apoyadas en sus hombros, luego las levantó para acunar su rostro. La miró a los ojos, y en esos ojos que una vez pensó que eran fríos como el hielo, vio no hielo ni fuego, sino un hogar. «Tú eres mi hogar», dijo. «Eres el hogar que mis hijos nunca tuvieron, y no te perderé, nunca». Se inclinó y la besó por primera vez, lenta, tiernamente, como si fuera lo más precioso que hubiera tocado. Y Josie le devolvió el beso. A la mañana siguiente, domingo,
La luz del sol entraba a raudales por las cortinas. Josie dormía, con la espalda contra el pecho de Kate, cálida y en paz. Cuando el sonido de pequeños pies corriendo por el pasillo la sacó de su sueño, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Milo entró corriendo y saltó a la cama. ¡Despierten! ¡Es domingo! Luego Bea. No corrió como Milo. Se subió a la cama con cuidado y se deslizó entre Katie y Josie, acurrucándose en los brazos de Josie, apoyando la cabeza en su brazo. Josie la rodeó con sus brazos instintivamente, con los ojos aún cerrados, sonriendo adormilada. Entonces Bea habló, suave, tranquila, tímida, pero lo suficientemente clara como para robarse toda la habitación. «Mamá, tengo hambre». Los ojos de Josie se abrieron de golpe. Se olvidó de respirar. Su corazón se detuvo por un instante, luego latió tan fuerte que lo oyó en sus oídos. A su lado, Kate se quedó quieto. Milo se congeló en la cama, con la boca abierta, los ojos muy abiertos. Pasaron 2 segundos. 3. Entonces Milo gritó a pleno pulmón, con la voz quebrada entre la risa y las lágrimas. «Bea dijo mamá. Bea dijo mamá. Papi. Bea dijo mamá». Josie abrazó a Bea con fuerza. Las lágrimas cayeron calientes y rápidas sobre el cabello de la niña. No podía hablar. Solo la abrazaba con brazos que no habían abrazado a nadie en 27 años. Abrazando a la niña que la había elegido esa primera noche en el bar oscuro. La niña que había estado en silencio durante 3 años y ahora pronunciaba la palabra más sagrada del mundo. Mamá. Kate yacía a su lado, un brazo alrededor de Milo que lloraba y reía a la vez, el otro apoyado en la espalda de Josie, y sonrió, una sonrisa que Milo recordaría toda su vida. Josie Brennan una vez creyó que su vida era una historia sobre supervivencia. Estaba equivocada. Era una historia sobre esperar. Esperar a que las personas adecuadas la encontraran. Y a veces las personas adecuadas no son solo una. A veces son 3. Un hombre que renunció a un imperio y 2 niños que le enseñaron a amar de nuevo desde el principio. Esta historia no es solo sobre el amor. Es un recordatorio de que no importa cuántas veces la vida te haya abandonado. No importa cuántas veces te hayan herido. Todavía hay alguien ahí fuera encontrando su camino hacia ti. No te rindas. No dejes de creer. Porque a veces los milagros vienen del lugar que menos esperas. Quizás del llanto de un niño en una habitación oscura que nadie más nota. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale a me gusta para que más personas puedan escucharla. Compártela con tus seres queridos, con aquellos que necesitan creer que algo bueno todavía les espera. Y si te gustaría escuchar más historias como esta todos los días, por favor, suscríbete a nuestro canal ahora para no perderte ni una sola. Nos encantaría saber cómo te hizo sentir esta historia. ¿El viaje de Josie te recordó a alguien en tu vida real? ¿Hubo un momento que te hizo llorar? Deja un comentario abajo y déjanos saber qué hay en tu corazón. Cada comentario es un estímulo para que sigamos compartiendo historias que tocan el alma cada día. Les deseamos a todos los que nos ven buena salud, alegría en sus vidas y paz en sus corazones. Gracias por estar aquí con nosotros. Adiós y nos vemos en el próximo video.